Muy bien. Para este tema nosotros vamos a ver la caída libre y el tiro vertical, que no son nada más que movimientos en el eje Y, donde tenemos que tomar en cuenta que como estamos haciendo un análisis físico, la aceleración va a ser utilizada con la gravedad y cuando estamos hablando de distancias técnicamente la vamos a cambiar por la altura, pero en realidad estamos ocupando nada más que las fórmulas del MRU, mm, que son las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pues aquí podemos ver cómo cambia un poquito cada una de las fórmulas que vamos a utilizar el día de hoy. Estas fórmulas se van a simplificar de manera significativa dependiendo la posición que estemos analizando de un objeto, ya sea si es que está partiendo desde abajo o si es que llegó a su punto más alto en donde logró subir su máxima altura y de nuevo descender. Pues bien, para este ejercicio nos dice que el profe Ricky es empujado, técnicamente estaría aquí el profe Ricky y lo vamos a representar con solo su puntito que va a ser la cabeza. Entonces es empujado hacia arriba con una velocidad, en este caso de 8 metros sobre segundos, ¿sí? Y va a llegar a un punto muy alto y luego va a comenzar a descender técnicamente para hacer su salto bungee. Esperemos que no llegue al piso, porque no queremos que se muera el profe Ricky, ¿no? Pero técnicamente eso es lo que pasa en este fenómeno. Por lo general, cuando llegamos al punto más alto, la velocidad tiende a ser igual a cero, ¿no? Es que va a ser un dato muy importante cuando estamos realizando el análisis de los ejercicios y de cada uno de los literales que vamos a ver a continuación. Bien, ahorita nos dice cuándo va a alcanzar su altura máxima, por lo tanto el cuerpo lo que va a hacer es subir y recordando que aquí la velocidad va a ser igual a cero porque en el punto máximo técnicamente perdemos toda nuestra velocidad para luego comenzar a descender. Entonces, como nos está pidiendo altura, esta sería ideal porque está la incógnita que necesitamos, pero no tenemos el tiempo, por lo tanto esta queda descartada. En esta ecuación, por ejemplo, no tenemos la altura, entonces tampoco nos va a servir. Pero aquí tenemos velocidad final, velocidad inicial, tenemos la gravedad y nuestra incógnita que vendría a ser la altura. Entonces, la fórmula correcta para utilizar aquí sería la tercera que podemos observar. Por lo tanto, nosotros reemplazando datos, la velocidad final podemos poner 0. Vamos a hacerlo por acá mejor. Velocidad final 0. La velocidad inicial es igual a 8. Menos 2 veces, que sería por la gravedad de 9,8. Multiplicado por la altura. Realizando el despeje, me quedaría que esto es igual a 19,6 de la altura que estaba restando pasar al sumar igual a 8. Y por último me quedaría que la altura, pero aquí tenemos un pequeño error que era 8 al cuadrado. Hay que estar muy fijos en eso porque si no reemplazamos bien nuestros valores vamos a obtener unos pequeños problemas más adelante. Aquí tendríamos 64 y nos quedaría 64 sobre 19,6 para tener nosotros aproximadamente 3,26. En este caso sería metros. Entonces, tomando en cuenta, nosotros hemos ascendido esa altura que sería 3,26 para tener nosotros una altura total de, recordando que hacia abajo teníamos unos 40 metros, ¿no? Entonces sería la altura total 43,26 metros. Listo, esto nos va a servir más adelante y ya vamos a ver por qué. Bien, para esta parte nos están pidiendo que analicemos nosotros la altura máxima, ¿no? Entonces recordando que la altura máxima en este caso va a ser igual a que al pedacito que nosotros subimos más la altura que ya teníamos antes, ¿no? Que era de 40 metros hacia abajo, más los 3,26 que ya vimos anteriormente. Con eso ya respondemos técnicamente nuestra segunda pregunta, que es la altura máxima, ¿no? Que sería 43,26 metros. En este caso nos está pidiendo que volvamos al mismo punto del que partimos. ¿Sí? Tomando en cuenta que en el punto máximo la velocidad siempre es 0 metros sobre segundos. Ya conocemos que la altura en este pedacito de tramo es 3,26, pero no sabríamos cuál es la velocidad final. Pero por reglas físicas, en este caso si nosotros volvemos al mismo punto, la velocidad que teníamos al inicio, que era de ¿cuánto? 8
metros sobre segundo sería la misma, ¿no? Entonces veamos qué fórmulas puedo ocupar. Primero identificar cuál tiene el tiempo. Tengo estas dos. En este caso podría volver a ocupar esta fórmula de aquí, o más bien dicho, ocuparla por primera vez en este ejercicio, tomando en cuenta que ahorita cambian un poco los factores, ¿no? Ya que esta sería la velocidad final, tomando en cuenta que era la velocidad inicial al comienzo de todo el trayecto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría velocidad final menos velocidad inicial, pero ya analizando desde el momento de la caída, sería la velocidad final 8 metros sobre segundos, pero estos ya serían negativos porque estamos hacia abajo. Luego tendríamos que la velocidad inicial es 0, luego la gravedad que es 9,8 y multiplicada por el tiempo. Y miren, esto se vuelve a simplificar, me quedaría 8. El 0 no lo tomamos en cuenta, el 9,8 está multiplicando la gravedad y me quedaría aquí el tiempo, dándome como respuesta que el tiempo es igual a... La respuesta ha sido 0,81 segundos, ¿no? Y listo. Con eso obtenemos nuestro siguiente literal. Pasemos al siguiente. Para el literal D nosotros tenemos que hacer el análisis parecido a lo que hicimos hace un momento, ¿sí? Recordando que este movimiento es simétrico, ¿no? En este caso lo estoy poniendo de manera lateral para poder que sea más entendible. Entonces, como nosotros volvemos al mismo punto, a eso me refiero con simetría, en este caso al inicio teníamos una velocidad de subida que era de 8 metros sobre segundo, mientras que en el segundo lapso tenemos menos 8 metros sobre segundo hablando de velocidad, pero si analizaríamos la rapidez sería la misma, ya que esta desprecia la dirección. Entonces esa sería la respuesta, sería menos 8 metros sobre segundo. Muy bien, para esta parte tenemos que analizar el movimiento con qué velocidad va a llegar hacia abajo. Por lo tanto, tenemos que recordar que la altura que estaba designada desde la parte más alta era 43,26, por lo que sumamos el tramo que subió Ricky, ¿no es cierto? En este caso, tomando en cuenta que estamos en altura máxima, la velocidad aquí, como se considera inicial para este movimiento, va a ser de 0, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hallar la velocidad final y ya tenemos la gravedad. Veamos qué fórmulas nos sirven. Aquí está nuestra incógnita, perfecto. Necesitamos la velocidad inicial que ya tenemos, la gravedad ya tenemos, la altura ya tenemos. Esta queda casi perfecta, ¿no? O por así decirlo, muy bien alineada. Tenemos la altura, tenemos velocidad inicial, pero el tiempo no lo tenemos, ¿no? Y tampoco nos ayuda con la velocidad final. En esta tampoco tenemos el tiempo, gravedad sí, velocidad inicial sí, y nuestra incógnita. Entonces ocupemos la fórmula que solo tiene la incógnita que necesitamos allá. Por lo tanto, ocupando esa fórmula, nos quedaría que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado menos 2 veces la gravedad por altura. Pero recordemos que en este caso, como la gravedad está a favor del movimiento, por una ley de signos se va a volver positiva. Aquí sería 0, menos 2 veces, menos 9,8 multiplicado por 40,43,26, ¿no? Creo que dejamos bien ese pequeño número que acabamos de escribir por ahí. Y listo, continuamos. Vamos a ver la velocidad final, sería igual en este caso a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, por ley de signos se va a hacer positiva porque si no, no podríamos sacar la raíz. Y veamos qué valor nos queda. Bien, la respuesta es 847,9, aproximándolo, y esto nos quedaría como resultado 29,11 metros sobre segundos, ¿no? Una velocidad súper rapidísima. Quiere decir que técnicamente estamos recorriendo casi al final 30 metros por segundo, lo cual es una completa locura, ¿no? Porque estaríamos súper rápido. Y bueno, con esto nosotros podemos ver cómo van a funcionar las fórmulas. En este caso, me prefiero utilizar las fórmulas del MRV, ya que con eso aprenden a dominarlas mejor, en vez de aprenderse más fórmulas que son del tiro vertical y de la caída libre, ¿no? Aunque son muy útiles para poder hacerlo directamente, pero es mejor reforzar las fórmulas que ya conocemos del MRU.
Eso sería todo, chicos, por hoy. Les agradezco por su tiempo y ver este video.